Bueno, buenos días. Ya sabemos que esta segunda parte de esta mañana, después de nuestra celebración, pues tenemos la costumbre asociada sobre todo a las universidades de la iglesia desde la Edad Media y especialmente a las de la Compañía de Jesús, de tener una suerte de reflexión inicial, vivencial, sobre los temas que interesan a la academia. Y entonces todavía se le conserva el nombre en latín, para felicidad del padre Dirk. ¿eh? Se llama Lectio Inauguralis. Lectio, bueno, es fácil de traducir al español, no es una lección, es una suerte de clase magistral, pero como les decía, en el género literario de la Lectio Inauguralis siempre hay un componente personal, vivencial, etc. Eh, entonces, este año hemos querido invitar a una persona de nuestro cariño y nuestro corazón, y ya van a ver por qué, por distintas razones, Margarita Miranda Dimitrov. Yo digo Dimitrov porque ella se opone así en su nombre, porque está casada con Víctor Mitrov, de quien hablaré brevemente en un momento. Entonces, una razón por la que Margarita está aquí es que hicimos filosofía juntos. Ella estudió los 4 años de filosofía cuando el Bono no existía. Porque si el Bono hubiera existido, hubiera sido alumna del Bono. Desde entonces somos amigos y no nos hemos perdido el rastro en todo este tiempo. Es verdad que ella también tiene en su pasado otro punto en común con mi biografía, que es que ella estudió en el Colegio Veritas del Instituto Teresiano y ahí estudió mi hermana y desde entonces las veritianas se caracterizan por ser como muchachitas bien formadas. Aquí tenemos a dos veritianas presentes. Bueno, por cierto, pues después te presentaré a tus estudiantes de primer año. Está Marta Vicente y su hermana Mari Carmen también, que son compañeras. Bueno, entonces una pequeña hoja de vida de Margarita, tomada de la principal función que cumple, vamos a decir, social en este momento, que no es la única, que es que ella es la presidente de la Fundación Sinfonía y es la que nos permite deleitarnos con las temporadas sinfónicas del país. Así que su trabajo es importante para los que nos gusta la música y muchos de los aquí presentes han sido también beneficiarios de ella, es la que nos regala las entradas famosas. Entonces, desde agosto de 2018, Margarita es la productora de la programación clásica de la emisora Raíces, ¿no? A las 9 de la noche, van a ver si las has escuchado, van a reconocer la voz de Margarita, que es la misma por casualidad. Entonces, y esta emisora, como saben, es una iniciativa cultural de la Fundación León Jiménez. Y en este momento Margarita está en los consejos directivos del Patronato Dominicano por la Danza y la Fundación Amigos del Teatro Nacional, que también trae sus pequeños dolores de cabeza. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Disfrutamos la sala cuando vamos, pero no se imaginan ustedes la pequeña lucha que mantener esa sala implica por todos los intereses que hay siempre en el mundo mundial. En el mundo mundial. Desde 2011, bueno, fue como presidenta de la Fundación Sinfonía desde el 2019, ha trabajado, sin embargo, como asociada desde el 93 con la organización de los ganadores de la sesión o especial, ¿no? del Teatro Nacional, con los ganadores del concurso internacional de piano Van Cliburn. Desde 2011 colabora activamente con la difusión de las temporadas del Metropolitan Opera en alta definición, que se presentan en las salas de Nuevo Centro.
y hoy es la representante oficial del Caribbean Cinemas para todas sus transmisiones culturales, que incluyen el Met Opera, el Ballet Bolshoi de Moscú y el National Theatre en inglés. En julio de 2016, por invitación del Centro León, inició Opera Club, con presentaciones de óperas completas comentadas en el auditorio del centro. Desde agosto de 2018 es productora, como decíamos, de este programa de música clásica en la emisora Raíces. Ella se graduó de piano y de cursos superiores en el Conservatorio Nacional de Música y también obtuvo la licenciatura en filosofía summa cum laude. Yo le copiaba los exámenes a ella y por eso me... Nada. Y después hizo estudios especiales de piano en el Peabody de Baltimore, en Estados Unidos. Y por último, en 2002 participó en el seminario Strategic Management Skills de la Liga de Orquestas Americanas, etc. Acabo esta presentación con una nota más familiar y que involucra a dos personas que están en esta sala. Ella estudió filosofía y tiene dos hijos. Uno se llama Luis y la hija se llama Sofía. Entonces, cuando Sofía, que está aquí, me la presentaron hace unos meses con su papá que está al lado, y me dije, se llama Sofía. Y yo digo, entiendo. Y hice de una vez el paso. Entonces yo ya le presenté a Sofía, a Margarita, para que sepan que es un mal de filósofos llamar Sofía a las hijas. Y lo otro, bueno, que les decía, entonces Margarita está casada con Víctor Mitrov, que es el primer trompeta y coordinador de los metales de la Orquesta Sinfónica Nacional. El que ustedes ve que hacen desorden en la vez es ese Víctor, que siempre se quilla si una cosa sale mal. Lo que pasa es que usted no... Ese es el maestro. En fin, no, Víctor es muy espontáneo y entonces se nota. Bueno, si uno no se fija porque Roquel es tan grande, pero como somos amigos, yo siempre lo estoy mirando a ver está él coordinando. Bueno, Margarita, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, tú ves, aquí estamos en familia y creo que va a ser una jornada muy buena. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pablo. Es la primera vez que vengo al instituto, después de tantos años, y con Pablo, que como él dijo, ya nos conocemos desde muy jóvenes, los años han pasado, pero el cariño está intacto y la verdad que gracias por la invitación. Hace meses, quizás 3 meses o algo así, Pablo estaba fuera y me mandó un WhatsApp para invitarme. Y yo en ese momento estaba muy encantada y le dije que sí, no lo pensé. Y hace 2 semanas entré en pánico. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer eso es una locura, porque yo acepté esta invitación y llamé a Pablo y le dije, yo no puedo. Y Pablo, no, tú vas a poder, tú vas a hacerlo. Digo, bueno, es en familia, todo lo que él dijo ahora. Entonces, yo me presento de verdad muy humilde frente a ustedes. Yo tengo mucho respeto por la filosofía, por esta institución académica. Y aunque sí es verdad que estudiamos juntos filosofía hace muchos, muchos años, mi mundo no ha sido ni es actualmente ni académico, pero tampoco en el ámbito de la filosofía. Como ustedes escucharon, mi actividad de décadas ha sido en la música clásica, en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Fundación Sinfonía, en la emisora Raíces. Y si me hubiesen invitado a hablar de música, me lo puedo decir el día antes y lo voy a hacer sin ningún problema. Pero de filosofía me van a tolerar las palabras y lo que les voy a leer. Lo he preparado, sí, con muchísimo amor para ustedes, esperando dejar una semillita. Música y filosofía. A ver.
con esta cita de un filósofo del que vamos a hablar en la mañana de hoy, alemán, Nietzsche: sin música, la vida sería un error. De una manera muy simple, estos son los autores que vamos a ver. Bueno, una breve introducción, música y verdad, ese como tema central, como la columna vertebral de la conferencia, y 4 personajes muy importantes: Schopenhauer, Wagner, que no era filósofo, compositor, Nietzsche y Theodor Adorno. Y empezamos. De verdad, me perdonan porque no sé qué hago aquí, pero Pablo me trajo. Así que vamos allá. Música y filosofía. La música ha ocupado un lugar singular en la historia del pensamiento. A diferencia de las artes plásticas o de la literatura, que representan objetos, figuras o narraciones, la música parece hablar un lenguaje propio, no conceptual, y sin embargo cargado de sentido. Este carácter enigmático explica que desde la antigüedad los filósofos la hayan considerado no solo un arte, sino también una clave para pensar la educación, la moral, la estructura del mundo y más tarde las tensiones de la modernidad. En la Grecia antigua, Platón y Aristóteles otorgaron a la música un lugar fundamental en la vida humana y ofrecieron los primeros marcos teóricos de gran influencia. Para Platón, la música tenía un papel fundamental en la formación ética de los ciudadanos. Los modos musicales afectaban directamente al alma y podían modelar el carácter, fomentar la templanza o, por el contrario, la agitación. De ahí que en la obra La República, Platón insiste en la regulación de la música como parte esencial de la paideia, de ese hacer al individuo completo. Aristóteles, en La Política, matizó esta visión y añadió una dimensión cosmológica. La música no solo influye en las costumbres, sino que refleja la armonía del orden universal. Al mismo tiempo, es un medio de catarsis y equilibrio de la vida de la poesía. El pensamiento griego, en suma, situó la música como mediación entre lo humano y lo cósmico, entre ética y naturaleza. Hay otro filósofo, Pitágoras también, anterior, socrático, que también está conectado con todo esto sobre todo en las matemáticas. Entonces, Platón, los amigos, Platón y Aristóteles. Durante la Edad Media, esta doble perspectiva se reorganizó en la obra de Boecio, quien elaboró una clasificación especulativa que se convertiría en canónica. Esta clasificación tripartita distinguió entre música mundana, la armonía del cosmos; música humana, la proporción que unifica cuerpo y alma; y música instrumentalis, que es la que se percibe por el oído y es la que conocemos como música, la que producen las voces y los instrumentos. En esta jerarquía, la música práctica, la música que podemos percibir, quedaba en el nivel más bajo, mientras que la verdadera dignidad de la música residía en su capacidad de revelar proporciones universales y reflejar el orden divino. Fíjense cómo desde la antigüedad y ahora en la Edad Media, la música ocupa un lugar singular, muy particular. La música así no era un arte de ejecución, como la conocemos hoy en día, más bien una ciencia inscrita en el cuadrivium, junto con, nada más y nada menos, aritmética, geometría y astronomía. O sea, una forma de conocimiento. Correcto, una ciencia, sí, exacto, conocimiento. Entonces pasamos al romanticismo. Uy, creo que me fui. Al romanticismo. Con el romanticismo, la música alcanzó un nuevo
estatuto filosófico. Gran pensador y del que vamos a hablar más porque es una figura importantísima en filosofía y en música. Schopenhauer, también alemán, convirtió a la música en el arte supremo. Entre todas las artes, y en el pensamiento de Schopenhauer, las artes son muy importantes. La estética es lo que es central en el pensamiento de Schopenhauer, pero la música es el arte por excelencia grande, porque a diferencia de las demás artes, la música no imita las apariencias del mundo, sino que se expresa directamente su esencia. Y esa esencia en Schopenhauer se llama voluntad. En el sistema filosófico de Schopenhauer, la música es el acceso inmediato a lo real, un lenguaje universal que no necesita mediación conceptual. Nietzsche, por su parte, propuso en El nacimiento de la tragedia, una obra muy importante que deben leer todos, El nacimiento de la tragedia, una interpretación estética que marcaría el pensamiento posterior, con la tensión entre Apolíneo y Dionisíaco. Para Nietzsche, la música es la fuerza dionisíaca de la vida, la embriaguez, el exceso, la vitalidad, en contraste con lo apolíneo que representa forma, medida, claridad. La tragedia griega fue, según Nietzsche, fruto de la conjunción de estas dos fuerzas. Y la música, que es el arte dionisíaco por excelencia, expresa la energía vital que desborda cualquier límite. Esa tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco es, según Nietzsche, la condición misma de la tragedia griega, por extensión de toda creación artística. Y finalmente, en el siglo XX, Adorno, que tenemos que volver atrás, Adorno, otro alemán, todos alemanes, pensó la música desde el horizonte de la crítica social. En su dialéctica de la ilustración y sus escritos sobre estética, osciló entre dos posiciones complementarias. Por un lado, la defensa de la música autónoma, cuya autoridad y resistencia abrían un espacio frente a la lógica del mercado, estamos en el siglo XX, pero por otro, la denuncia de la industria cultural que transforma la música en mercancía y neutraliza su potencia. Ahora entrar ya un poquito más profundo y nos queremos hacer preguntas, porque el filósofo siempre hace preguntas. De eso me acuerdo. Por lo menos una cosa, las preguntas. Entre los múltiples interrogantes que la filosofía ha dirigido hacia la música, hay uno que destaca por su profundidad y persistencia. ¿Puede la música decir la verdad sin palabras? En esta pregunta se cruzan cuestiones ontológicas, epistemológicas y sociales. ¿Qué clase de relación guarda la música con la realidad? ¿Qué significa hablar de verdad, entre comillas, en un ámbito aparentemente tan distante del lenguaje y del concepto? ¿Es posible que un arte puramente sonoro, desligado de la palabra, exprese lo más esencial del mundo o de la experiencia histórica? Dos pensadores se enfrentaron a esta pregunta con respuestas decisivas. Ellos fueron Arthur Schopenhauer en el siglo XIX y Theodor Adorno en el XX. Entonces, volvemos al amigo. Este es el que más me gusta. Schopenhauer. Para Schopenhauer, la música ocupa un lugar singular dentro de la vida. Oigan bien cómo es que se llama la obra de este señor y se la van a aprender y no se les va a olvidar nunca y hay que leer el libro. El mundo como voluntad y representación. Publicado en 1818-1819, luego revisado y con ampliaciones en 1844. Estamos en el pleno romanticismo. El mundo como voluntad y representación. En
En esta obra, Schopenhauer sostiene que todas las artes, todas, desde la arquitectura hasta la poesía, representan de alguna manera las ideas de Platón, imágenes permanentes de los fenómenos que configuran el mundo. Sin embargo, la música constituye una excepción. No representa la representación, no copia las ideas. La música expresa de manera inmediata la voluntad. Voluntad con Wille, en alemán. Wille, correcto, la V, la V corta, mayúscula. O sea, por eso el mundo como voluntad y representación. ¿Qué es la voluntad? Ese principio metafísico que subyace a toda realidad. La música está conectada directamente, es la única de todas las artes. La música, por tanto, no refleja fenómenos particulares, no depende de mediación conceptual, la poesía, las palabras o las imágenes, una pintura, una obra de arquitectura. La música habla directamente el lenguaje de lo absoluto. En ese sentido, Schopenhauer la sitúa por encima de todas las demás artes porque ninguna otra logra alcanzar tan profundamente la esencia del mundo. La tesis de este pensador implica que la música no necesita palabras ni imágenes para comunicar. Por el contrario, cuanto más lejos se encuentra de lo literario o de lo figurativo, más se acerca a su verdadera función, que es mostrar la voluntad en sí misma. Una sinfonía de Beethoven, un adagio de Mozart, un lied de Schubert, todos en el fondo son expresiones inmediatas de la misma realidad. Esta concepción otorga a la música estatus metafísico privilegiado. La música no es un mero adorno, la música no es un entretenimiento, sino una vía de acceso directo a lo más profundo y universal. De ahí que Schopenhauer sostenga que la música nos habla con mayor claridad, inclusive que el lenguaje. Lo hace sin palabras, pero con una verdad que toca la raíz de la existencia. Por eso, alguna gente dice que es el lenguaje universal. En el siglo XX, Theodor Adorno hace un planteamiento, más de un siglo después, que responde a otro contexto histórico e intelectual muy distinto. En la primera mitad del siglo XX, la experiencia de las guerras mundiales, el ascenso del fascismo, la consolidación de la industria cultural planteaban nuevos desafíos a la estética. Adorno rechaza la concepción ingenua de la música como lenguaje universal, capaz de comunicar lo mismo a todos los oyentes. Yo estoy aquí en Santo Domingo, voy al teatro, oigo un concierto y me da igual que ese concierto se toque en la China. Es el lenguaje universal. La música no transmite conceptos ni proposiciones que puedan ser traducidas a un discurso racional. Sin embargo, esto no le impide tener verdad propia. En sus escritos estéticos, Adorno escribió mucho sobre estética, especialmente la filosofía de la nueva música y su teoría estética. Adorno argumenta que la verdad de la música reside en su forma, en las tensiones internas que articula y en la negatividad que manifiesta frente al mundo social. Hay mucha crítica social. La comparación entre ambos pensadores, Schopenhauer y Adorno, revela afinidades y divergencias. En ambos casos, la música aparece como un medio capaz de decir verdad, sin depender del lenguaje verbal. Para Schopenhauer, esa es una verdad metafísica y universal. La música expresa directamente la voluntad, el principio último de la realidad, y por eso conmueve tan profundamente a los oyentes, de cualquier cultura o de cualquier época. Para Adorno, en cambio, la verdad es histórica y particular. Se manifiesta en las tensiones formales de la obra y en su capacidad de resistirse a hacerse cosa impuesta por la industria cultural. No obstante, aunque hay diferencias entre los dos pensamientos, también hay un punto de encuentro muy importante. Ambos coinciden en que la música desborda
el marco del lenguaje conceptual. La música no habla en sentido estricto, pero transmite algo que el discurso no puede capturar del todo. Schopenhauer lo llama la expresión de la esencia del mundo y Adorno lo llama la manifestación de la verdad histórica. En uno y en otro caso se trata de una verdad que no se deja reducir a palabras, pero que se hace sentir con fuerza ineludible en la experiencia. Hay un compositor que está íntimamente unido a Schopenhauer, y lo mencioné en el inicio, y este es el compositor este es digamos, el corazón de la lección. Wagner. Schopenhauer, que ya sabemos que confiere a la música un estatuto privilegiado dentro de su sistema filosófico en esa obra, El mundo como voluntad y representación, sostiene que las artes, ya lo dijimos, son representaciones de las ideas. Eso, Schopenhauer era una continuación de Kant, de la cosa en sí, correcto. Me acordé de algunas cosas, entendidas como motivaciones parciales. Sí, para criticarlo. Para voltear el esquema. Absolutamente. Y a Hegel. Entonces, para Schopenhauer, todas las artes son representaciones de las ideas, esas ideas entendidas que vienen de allá de atrás de la antigüedad y el platonismo. Sin embargo, la música ocupa un lugar radicalmente diferente. La música no se limita a representar las apariencias del mundo fenoménico, del mundo, lo que vemos. La música constituye una expresión inmediata de la propia voluntad. En esta perspectiva, la música no imita ni traduce fenómenos externos, transmite directamente la dinámica esencial de la realidad. Su carácter no referencial, el hecho de que no necesita palabras ni imágenes para comunicar, convierten a la música en el arte más universal y profundo. Este planteamiento ejerció una influencia decisiva en el pensamiento estético del romanticismo y el compositor Richard Wagner, entre otros, interpretó la tesis de Schopenhauer como una legitimación filosófica de su proyecto del drama musical. Un arte total en el que la música actúa como revelación de lo absoluto, capaz de trascender el plano meramente representacional y acceder a una dimensión metafísica. Y ahora vamos a entrar en mi materia, que es la música, y es Wagner. El drama musical y la idea de la redención. Richard Wagner ocupa un lugar singular en la historia de la filosofía de la música, no solo porque reflexionó abundantemente sobre el arte sonoro, sino porque intentó encarnar sus convicciones estéticas en un proyecto artístico. O sea, lo que Schopenhauer pensaba, Richard Wagner lo pone en práctica. A diferencia de Schopenhauer o Nietzsche, cuya relación con la música se expresó en el plano conceptual, Wagner unió pensamiento y práctica creativa, produciendo obras que pretendían ser al mismo tiempo una experiencia estética, una meditación filosófica y un acto cultural de profundo alcance. Su noción de drama musical, no ópera, Wagner no escribe óperas, dramas musicales, y su insistencia en la redención como núcleo del discurso del drama lo convierten en un punto culminante del romanticismo y en una figura que todavía, como todos saben, suscita intensos debates. En sus escritos, porque aparte de escribir los dramas musicales, también escribía mucho, era un pensador, por tanto, sus escritos de mediados del siglo XIX
en particular el que se titula Ópera y Drama, 1851, Wagner formula una teoría que tiene un nombre casi imposible en alemán. Ustedes saben que en alemán se van uniendo las palabras y hacen una palabra muy larga, que se traduce en español como la obra de arte total, en alemán el Gesamtkunstwerk. La ópera, pensada hasta entonces como un género en el que la música acompañaba o embellecía la acción dramática. Por cierto, la ópera surge en Italia en el siglo XVII, finales del XVI-XVII, y es esto, es acompañar empezó algo en unos modestos orígenes, era con las antiguas academias, y era acompañar acción dramática. Después eso fue, con el paso de los siglos, por supuesto se fue complicando y después vienen grandes autores como Mozart, el propio Beethoven y todos los italianos, Rossini, Verdi que es el contemporáneo de Wagner. Pero para Wagner, esto de que la música va a acompañar o a embellecer la acción dramática, él no estaba de acuerdo con eso. Para Wagner, debe de transformarse en la visión wagneriana en un espacio de fusión de todas las artes. La poesía, la música, el gesto escénico, las artes visuales y finalmente la arquitectura del propio teatro. Y hablaremos de que Wagner construyó su propio teatro. El festival en Bayreuth en Alemania, yo estuve hace muchos años. Esta es una ciudad en Baviera, muy cerca de Nuremberg, que tiene una historia muy dura por el nazismo. Allá, como a 1 hora de Nuremberg, hay un pueblito, una ciudad encantadora, como todas esas ciudades bucólicas, que tenía un teatro barroco, que es una de las grandes joyas europeas, este teatro barroco en Bayreuth. Wagner, cuya historia no puedo contarla ahora, pero les invito a que lean sobre este hombre, porque es un hombre con una historia muy interesante, por la obra de arte total, el Gesamtkunstwerk. Él entendía que sus dramas musicales no se deberían de presentar en un teatro corriente, en el teatro de Múnich, por ejemplo, de la corte de Múnich, o en ese mismo teatro barroco que es una joya. No. Wagner entendió que él tenía que hacer un teatro para sus propios dramas musicales, empezando porque la orquesta tenía que estar sepultada. El que asiste a ver el drama musical wagneriano, ese Anillo del Nibelungo, por ejemplo, que con eso fue que abrió el Festival de Bayreuth. Yo me siento en ese teatro, pero yo no sé de dónde viene la música, porque la orquesta está totalmente sepultada y no se ve. Yo solamente estoy viendo lo que está pasando en la escena. Cuando uno va, por ejemplo, aquí al teatro y hay una ópera, se pone la orquesta abajo en el foso, pero uno puede ver al director que levanta los brazos y dirige. En el caso del Bayreuth, eso no ocurre. Tanto es así que le voy a hacer una anécdota simpática, porque esto está como muy serio, entonces todo el mundo está muy serio para que no estemos tan serios. Hace mucho calor en el verano en el sur de Alemania. El festival es un asunto religioso, señores. El Festival de Bayreuth se abre cada año el día 25 de julio y dura un mes, del 25 de julio al 25 de agosto. En este teatro que hizo Wagner, las únicas dramas que se pueden presentar en ese escenario son los dramas wagnerianos, nada más. Por ahí no pasa ni Mozart, ni Beethoven, ni ningún otro compositor. Richard Wagner solamente. Pero hace muchísimo calor. Como la orquesta está escondida
no se ven. El público que va a estos dramas musicales va de etiqueta, van black tie, se ponen chaquetas, las damas se ponen unos trajes largos, súper elegantes. Señores, la orquesta toca en pantalón corto. Todos, los músicos van con pantalones cortos, camiseta, las mujeres con tirantes, porque el calor es insoportable. Y eso es el Festival de Bayreuth. La acústica de ese teatro no existe en el mundo, ni siquiera hoy, en el siglo XXI, que hay tantos estudios sobre acústica, etc. Nadie ha sido capaz de reproducir la acústica del teatro de Bayreuth, de Wagner. Wagner fue un genio tan grande que es el responsable de dos cosas que existen hoy día y que lo damos por hecho. Una, que las luces de la sala deben estar apagadas. Antes de Wagner, el auditorio se quedaba encendido. Entonces, las cosas estaban ocurriendo en el escenario, allá, una ópera, un concierto, pero la gente estaba conversando. Si estaban en los palcos, podían conversar, podían comer, podían beber, podían jugar cartas y otras cosas que no voy a decir. En Nápoles, Gran Teatro San Carlo, el Teatro San Carlo de Nápoles era un casino. La gente iba a hacer apuestas. En París, la famosa Ópera de París, esa grande Ópera de París, los caballeros iban a ver a las bailarinas, que tenían que bailar en el último acto para que los caballeros las vieran. Y cuando Wagner va a París a poner Tannhäuser, dice, no, vamos a poner baile, pero va a estar en el primer acto. Ay, esto no se puede, maestro, porque los caballeros que vienen a ver a las bailarinas vienen a la... No, lo mío es en el primer acto. Entonces, esto es el genio de este hombre. Un teatro a oscuras, porque es un drama musical y yo tengo que estar viendo y concentrado. Lo otro, de lo cual Wagner es responsable, son los aplausos. Se acostumbraba a aplaudir en cualquier momento o a no aplaudir y a silbarle en Italia, los loyonistas, Scala de Milán y todo, a los cantantes, si no me gusta, yo soy amiga del cantante que está cantando y la cantante de la soprano, o soy enemiga y entonces hay dos, como si fuera dos teams, dos equipos, los que son de un lado, los que son del otro. Wagner dijo, esto se acabó. Cuando hace Parsifal, 1882, es su último drama, y quizás el más grande, el más importante, religioso, 100%. Cuando termina el primer acto de Parsifal, dura 2 horas. El primer acto dura 2 horas. No se puede perder. Es una experiencia religiosa. Entonces, ese es Richard Wagner. Vamos a seguir. La obra de arte total, Bayreuth en Baviera. Este festival con su sala diseñada para materializar estas ideas. Wagner lee a Schopenhauer. Lo que pasó, él lo escribe, porque Wagner escribe, él dice, es un regalo de Dios que le cayó en las manos el mundo como voluntad y representación. Cuando Wagner lee a Schopenhauer, Wagner dice, pero Dios mío, lo que yo creo y lo que yo quiero hacer en mis dramas musicales, ya este señor lo escribió. Esto es lo que yo entiendo que debe de ser. Ese festival, con su sala diseñada para materializar estas ideas, es el testimonio más visible del proyecto. Allí el público debía sumergirse en un universo estético integral que trascendía la mera representación teatral para convertirse en un rito moderno. En este marco, la música ya no cumple únicamente una función de acompañamiento, sino que se erige como el verdadero vehículo de significación. Los sistemas que él creó, el leitmotiv, el motivo musical, en alemán, leitmotiv,
motivos musicales asociados a personajes, sentimientos o ideas, constituyen un lenguaje simbólico que sostiene la continuidad de la acción y que introduce una dimensión filosófica. El oyente se convierte en testigo de cómo la trama se teje y desteje en el tejido sonoro mismo, generando una red de alusiones y transformaciones que expresa más de lo que las palabras o la acción visible pueden decir. El tema central del universo wagneriano es uno, la redención. Wagner no se limita a narrar historias de amor o de aventura o mitos germánicos. Todos sus dramas están atravesados por la búsqueda de una salvación que puede ser personal o colectiva. Su primer drama musical, joven, se llama El holandés errante. Este es el más corto. Este dura 2 horas. Después hay unos que duran 6, pero este es corto. El holandés errante, un marinero condenado a vagar sin descanso, solo puede encontrar reposo en la fidelidad de una mujer. Años más tarde, Tannhäuser, que es la que la mencioné, esta ópera, este drama musical, todavía no existía el teatro de Bayreuth y Wagner la hace en Alemania, pero después la lleva a París. Por eso se hizo. Esto fue históricamente un gran boicot que se le hizo a Wagner, pero se presentó Tannhäuser. El protagonista, Tannhäuser, es un trovador de la Edad Media. Está dividido entre el placer sensual y la pureza espiritual. El placer sensual, el mundo de Venus, Venusberg, y la pureza espiritual, que alcanza la salvación a través del sacrificio de Cristo. Tristán y Isolda, que seguro les suena, Tristán, la muerte en Tristán y Isolda se convierte en el único modo de superar la imposibilidad del deseo y alcanzar la unión. Y por fin, Parsifal, la última obra de Wagner, un año antes de su muerte, murió en Venecia, 1883. La redención adquiere una forma casi litúrgica vinculada al sufrimiento compasivo y a la promesa de regeneración espiritual. En todos estos casos, la música, con su capacidad de trascender las palabras, encarna y anticipa esa promesa de liberación. La influencia de Schopenhauer resulta decisiva en este punto. Al descubrir el mundo como voluntad y representación, Wagner reconoció en la filosofía del pensador alemán un espejo de sus propias intuiciones, la música como expresión directa de la voluntad universal y como vía de suspensión momentánea del dolor. Pero mientras Schopenhauer concebía esa suspensión en términos de resignación y contemplación estética, Wagner le dio un giro transformador. En sus dramas, la música no se limita a ofrecer consuelo, anuncia un horizonte de superación, un lugar donde el ser humano puede vislumbrar la posibilidad de redimirse de la culpa, el deseo insatisfecho o la condena de la existencia. Cuando en el año 1876 se inauguró ese teatro nuevo en Bayreuth, festival, este hombre, Wagner, que insisto, lean su vida porque es fascinante, allá llegó de toda Europa, desde Francia, desde Londres, pero inclusive desde Rusia, llegaron personas a ver este teatro nuevo y esta obra que iba a inaugurar este teatro. Esta obra es una tetralogía, que también le va a sonar el nombre, es El Anillo del Nibelungo, que son mitos germánicos. El Anillo del Nibelungo son 4 óperas, ¿no? 4. Pero él no le llama ópera. Él dice un prólogo y 3 jornadas. La primera es la más corta, El Oro del Rin. Ese es el prólogo. Se presenta hoy,
Hoy arrancamos con el anillo del nivelungo, hoy es día viernes, o sea, bien. Entonces, el anillo, arrancamos con el oro hoy. Mañana, la valquiria. Ahí es que está esta que ustedes oyen, Apocalipsis Now, la película, la cabalgata de la valquiria. Si la ponen, la van a oír y de una vez se van a dar cuenta, esa música de la cabalgata de las valquirias. Esa es la primera jornada. La segunda jornada, Sigfrido, el héroe mítico. Y la última jornada, la tercera, y esta dura 6 horas. Esto se llama el ocaso de los dioses. Y con eso termina la tetralogía. Esta gente llegaron a ver estas 4 óperas, pero la idea que Wagner tenía, gracias a Dios que no se le dio. Originalmente lo que él quería era hacer el teatro, que la gente fuera a ver su tetralogía de esas 4 prólogos y 3 jornadas, y que cuando eso se terminara, el final del ocaso, hay un incendio, porque se inmola esta mujer, Brunilda, la valquiria, y él quería que el teatro también se incendiara y se cayera. Ese iba a ser el final. O sea, por favor, una cosa que había costado. Wagner, hay una ópera que yo no he mencionado, y es, no voy a decir mi favorita, pero mi favorita se llama Lohengrin, El Caballero del Cisne. Oigan el preludio. Oigan, el preludio del acto, él ni siquiera le llamaba obertura, porque obertura suena italiano. Él no quería saber de eso. El preludio de Lohengrin. El rey Luis II le financió a este hombre, o sea, la cantidad de dinero que este hombre le sacó al rey. Pero era tanto el gasto para construir este famoso teatro wagneriano que se hicieron cantidad de sociedades que hoy día existen. Basta entrar en Instagram y hay en todas partes. Bueno, en Venezuela, en Caracas hay una sociedad wagneriana, en todos los países, aquí no, pero yo quiero hacer una. A lo mejor podemos iniciarla aquí, en el Centro Bono, la primera sociedad wagneriana de Santo Domingo, República Dominicana. Me encanta. Esa gente hacía unas recaudaciones enormes de dinero para que este hombre materializara su sueño de construir aquel teatro. Y él quería hacer el teatro para que se acabara, para que se destruyera el teatro. O sea, a este nivel. Como se dan cuenta, amo mucho a Wagner. De esta manera, Wagner proyecta en la ópera un sentido casi religioso. Sus dramas musicales no son espectáculo. El público no puede hablar, el público no puede comer, no puede beber, no puede jugar, no puede... El público ni siquiera puede ver la orquesta. La orquesta está sepultada. Yo tengo que estar con... Señores, ahí sí estuve. Las sillas, ustedes van al Teatro Nacional, las butacas son rojas, ¿verdad? Todo es rojo en el teatro. Y como esta, ¿verdad? Que tienen un cojín. Está acolchado, entonces yo duro 6 horas viendo el ocaso de los dioses, pero tengo acolchado. No, Byron no, madera. Y es que, y sudando, 40 grados Celsius de temperatura. O sea, cuando tú vas a sufrir, hay que sufrir. No, esto es, señores, lo grande es que la gente, yo soy una, yo les voy a contar, yo no lo iba a contar, pero yo le voy a contar. Yo vi la tetralogía, no la he visto en Bayreuth, pero la quiero ver. El año que viene son los 150 años. Va a ser grande, el festival el año próximo. Muy grande, muy grande. Hay que comprar la entrada ahora. Pero yo sí he visto la tetralogía en Nueva York. Cuando un teatro, cualquier gran teatro en Europa o donde sea, lo más grande que pueda presentar un teatro de ópera es la tetralogía de Wagner. Cuando yo fui a verla hace muchos años en Nueva York, este Ocaso de los Dioses, que ya les dije que el primer acto dura 2 horas y después los otros siguen largos también. Este final donde Brunilda se inmola y el mundo de los dioses se acaba.
Y esa música final, por favor, escuchen el final del ocaso. Esa música, que es la música de la redención. Miren, señores, yo empecé a llorar. Salí del teatro, que es enorme, caben 4.000 personas. Salí a la calle, caminé por Broadway y yo no me podía parar de llorar. Tremendo. O sea, es que ver o sea, es transformador. Tú entras una persona y tú sales otra persona. Es lo más grande. Yo amo mucho Wagner, a pesar de Hitler y el nazismo, que él no tuvo la culpa, que eso vino después. Era otra cosa. Esa es otra charla. Y esa es dura. Y esa sí es dura. Muy dura. Porque Bayreuth, a ese teatro. Y unos kilómetros cerca está Banfield. Ahí estuve también. Porque uno tiene que hacer una peregrinación wagneriana en la vida. Los wagnerianos hacemos las peregrinaciones. Yo hice mi peregrinación wagneriana. Y yo fui a Banfield porque había que prestarle el respeto al maestro y a Cosima. Esa es una no se la voy a contar, pero es una historia muy fascinante. Y Liszt también está por ahí y todo. Y en ese Banfield, que es la casa donde vivió Wagner con esposa, Cosima, hija de Francisco, estaba casada con un gran director alemán, Hans von Bülow, que era el fan número 1 de Wagner. Y Wagner se lo devolvió quitándole la esposa. Ay, Dios mío. Así mismo. Ese era Richard Wagner. Cuando Wagner muere, 1883, muere en Venecia, aquello fue todo un volver a Alemania, volver a Bayreuth, el entierro, eso fue, las exequias fúnebres fueron grandes. Y queda el festival en manos de Cosima. Cosima le sobrevive por décadas. Pero después la familia de los Wagner, una familia muy, muy